Bueno, amén. Dice así en Colosenses capítulo 3, verso 20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Bueno, como estamos hablando de los deberes entre familia, ¿no? La obediencia, la sujeción, el respeto. Hoy le toca a los hijos y, como había dicho anteriormente, todos somos hijos, ¿no? Hijos. Hemos pasado por la etapa. En este caso acá no hay ningún chiquito, pero ustedes van a sacar ahora a través de la luz de la palabra a ver si han sido buenos hijos, si han obedecido. Y por supuesto, cuando dice obedeced en todo, está hablando de padres que obedecen a la palabra de Dios, y por lo tanto el mandato que va a tener un padre para con el hijo va a ser siempre bueno, ¿no? Porque obedece justamente a la palabra de Dios. Acá estamos hablando de un padre obediente, por eso dice obedeced en todo. Un hijo no se va a sujetar, si al menos sigue la palabra, no se va a sujetar a un mandamiento que está en contra de la voluntad de Dios. Y en este caso son padres obedientes, y por eso dice acá, obedeced en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, esto me lleva al libro de Ruth, capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1. Dice así la palabra: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Vemos acá la palabra, como en este caso Noemí la había adoptado prácticamente como hija, la había tomado, aunque era la nuera Ruth, y venían de Moab, de una destrucción grande que había pasado. Había acontecido la muerte del marido de Noemí y los dos hijos, Malón y Kelión. Y en este caso, como Noemí era su nuera, pero era menor, en cuanto a la edad, en cuanto a los años, era la que la guiaba en todo a Ruth. Y acá le dicen en el 3.1, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Y esto es lo que implica respecto a la obediencia, acá tomándola como hija Noemí a Ruth. Vemos que le dice, ¿no he de buscar para ti hogar para que te vaya bien? O sea, hogar está diciendo una vida matrimonial. Y acá como le iba a guiar para bien, ¿no? Y como vemos acá que la disciplina siempre va a ser para bien. La disciplina siempre es para que le vaya bien a un hijo. Y en este caso, Noemí le iba a guiar según la ley, según los mandamientos que tenía, según lo que mandaba la palabra, ¿no? Y yo ahí es cuando saco que un padre nunca va a disciplinar a un hijo para que le vaya mal, o sea, le va a instruir para que le vaya mal, sino para que le vaya bien. Y entonces eso es lo que nos lleva, por ejemplo, a Efesios 6.4, cuando dice, padres, criadlo a vuestros hijos en disciplina y en amonestación del Señor. Siempre la disciplina y amonestación del Señor siempre va a ser buena. ¿Para qué? Para que sean guiados los hijos. Entonces esto siempre va a traer bendición. Y un padre, por ejemplo, que no disciplina en el camino del Señor, jamás, va a tener un hijo que obedezca. ¿Por qué? Porque si el mismo padre primeramente no obedece, o el mismo padre no sabe los mandamientos, las leyes, o no sabe la palabra, ¿a qué va a obedecer el hijo? Entonces dice, criarlo en la disciplina y en la amonestación del Señor. Y hay otro versículo que dice también en Proverbios 29:15, si lo quieren anotar, que dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces va a ser vergüenza de su madre el muchacho que no es corregido. ¿Por qué? Porque va a tomar o va a actuar según sus pensamientos, según sus convicciones y no según la palabra de Dios. Entonces ahí es cuando
va a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque los pensamientos del hombre siempre son opuestos a Dios. Dice, conoce Jehová que los pensamientos del hombre son vanidad. Dice también el proverbio, todo camino al hombre es limpio en su propia opinión. Entonces parece que toman decisiones correctas, pero si no está la amonestación, la disciplina según el Señor, va a ser para destrucción. Y como dice, la vara y la corrección que dan sabiduría, y la vara representa la palabra, la corrección representa también la disciplina por la palabra, dan conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De decisiones correctas y de decisiones erradas. Entonces pone los dos contrastes, el mal y el bien. Entonces el Señor dice, pongo ante ti la vida y la muerte, escoge pues la vida. Entonces este es el mandamiento del Señor, pero siempre el muchacho o el hijo va a escoger la vida cuando hay disciplina. Entonces por eso está la disciplina de parte de los padres. Y en este caso Noemí, vemos que la iba guiando, ¿para qué? Para bien, dice, acá lo vuelvo a repetir, no he de buscar para ti hogar para que te vaya bien. Entonces esta es la decisión de Noemí, el deseo de Noemí. Y así también la disciplina de un padre es para que le vaya bien a los hijos. Y dice acá la palabra 3.3. 3.3. Dice, te levantarás, este es el mandamiento de Noemí, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te dará a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú mandes. Vemos, se relaciona la palabra, ¿no? Acá dice, hijos, obedeced en todo a vuestros padres. Y acá, en este caso, Ruth, ¿qué dijo? Haré todo lo que mandes. Haré todo lo que mande. Y dice en el 3.6, y descendió a la era e hizo todo lo que la suegra le había mandado. ¿Vemos acá la palabra? No solamente escuchar, no solamente decir sí, sino también obedecer. Y acá lo cumplió. Cumplió al pie de la letra, y como dice acá en el 3.8, aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí estaba acostada una mujer a sus pies. 3.11. Y ahora dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré todo lo que tú digas, pues la gente del pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Haré todo lo que tú digas. Entonces vemos que esta obediencia, ¿qué trae? Trae bendición. Vemos como acá obedeció, hizo todo lo que Noemí, en este caso, su madre espiritual, la guió, la preparó, y ella puso por obra ese mandamiento. ¿Y cómo le trajo la bendición? Dice, haré todo lo que tú mandes. En este caso, vos, un varón que le podía dar protección, que le podía dar heredad, que le podía dar hijo, que le podía dar bienestar económico. Entonces, recordemos, ella estaba viuda, y las viudas están con necesidad, en ese tiempo desamparadas. Entonces necesitaban una protección o un marido que las proteja, que le dé bienestar económico. Y dice, haré todo lo que tú digas. Y dice 16, y cuando llegó donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y ella le contó todo lo que aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Estas son las bendiciones por la obediencia. Entonces, como vuelvo a reiterar, si no hay enseñanza, si no hay disciplina, no va a haber bendición nunca. Entonces, tiene que haber disciplina para que también el hijo sea bendecido. Nuestros hijos bendecidos. Entonces ese es el deber de un padre, pero también la obediencia de un hijo cuando es enseñado, cuando es instruido, porque acá justamente vemos en el caso de Ruth, dice, haré todo lo que digas, y obedeció en todo lo que le mandó su madre espiritual, en este caso Noemí. Esto me lleva también a Jeremías 35, el 8 es el versículo exacto, pero voy a tocar desde el 5.
La obediencia de los recabitas, vemos como estos fueron varones consagrados para Dios y obedecieron en todo, y esto le trajo bendición. Dice 35:5 de Jeremías. 35:5 de Jeremías. Dice así la palabra: y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Vemos acá la palabra, bebed vino, mas ellos, dice, no quisieron. Entonces esto es lo que nos habla, hermano, que muchas veces el Señor permite, o sea, está la ocasión de beber, pero ellos habían hecho una promesa y querían obedecer a sus padres. Vemos en este caso a Recán, y dice acá la palabra: no beberemos. Y eso me trae a recuerdo en la mente un versículo que dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Eso está en 1 Corintios 10:23, creo. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, se crea una ocasión de que vos decidas, para bien o para mal, ¿no? De que vos tomes decisiones. Y por ejemplo, a ver, tal vez algunas cosas no se te prohíban. A ver, en este caso le llama, por ejemplo, el padre de Vero para que vaya a la casa. A ver, ¿yo te lo prohíbo o no? Pero en tu decisión está ¿qué? El decidir si va a ser conveniente o no. Porque vos vas a saber tu estado espiritual, en este caso, ¿no? En tu situación particular. Vas a saber si es conveniente o no. Entonces ahí vas a tomar la decisión. Pero como vos no le querés fallar al Señor y sabés tu estado espiritual, que te vas a enredar en el afecto, pero para decisiones malas, entonces te va a traer destrucción a la postre. Entonces, ¿qué vas a hacer? Todo me es lícito, todo me es permitido, pero no me voy a dejar dominar de ninguna. Entonces acá está la promesa: no beberemos vino. Está la ocasión, está la oferta de parte de Satanás, y tal vez hasta es lícito, pero ¿qué pasa? Vos tenés una promesa, vos te querés consagrar a Dios, en este caso los hijos de los recabitas, pero dijeron no beberemos, dice, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, dice, nos ordenó, diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Entonces vemos acá: nosotros ni vuestros hijos. Entonces obedecían en todo lo que se le había mandado. ¿Por qué? Porque hubo disciplina, hubo una enseñanza, hubo una instrucción: no beban vino. Pero ¿qué van a obedecer, hermano, cuando no hay enseñanza, por ejemplo? Entonces vemos que para esto está la enseñanza. No se puede obedecer algo que no se enseña. Y, a ver, dice: no beberemos nosotros ni nuestros hijos. Entonces, a ver, ahí cuando dice nosotros ni nuestros hijos, ¿qué está implicando? Está implicando que si vos les enseñás a tu hijo, también ellos le van a enseñar eso que vos le instruiste, que vos le enseñaste, le van a enseñar a sus hijos. Y esto va a ir pasando. Ese mandamiento no se va a perder, esa disciplina, esa obediencia. Entonces hay una educación, hay unas formas. Y como dice acá la palabra, en el 7, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la tierra donde vosotros habitéis. Entonces acá vemos que están tomando una decisión y hubo un mandato: no van a edificar casa, no van a vivir, no van a tener propiedades, no van a tener viñas, no van a plantar, dice, no van a sembrar, no van a edificar casa, van a vivir en tiendas. Y vemos acá cómo se estaban privando de todo prácticamente, y de todas las conveniencias presentes. Eso es lo que nos habla. Y en este caso ustedes también se están privando de conveniencias presentes, la mayoría. De trabajo, de cosas que, a ver, al presente parece que traen ganancia, parece que te descansa el alma, pero se están privando de trabajo, lo económico, muchas cosas, muchas libertades.
pero esto va a ser para bien a futuro. Y como dice acá la palabra, para que vivan larga vida sobre la tierra. Entonces, esa larga vida se está refiriendo a las bendiciones del Señor. Siempre largura de días, ¿qué está diciendo? Vida, vida eterna. Y esa vida eterna está hablando de las bendiciones del Señor, bendiciones espirituales. Entonces, ustedes están cumpliendo una función, ¿no? Están obedeciendo a la palabra, dejando parientes, dejando tiempos, dejando tal vez conveniencias materiales, conveniencia en todo sentido lo que ofrece el mundo y lo que son ganancias en este presente. Pero a la postre, por humillarse eso, por obedecer la palabra del Señor, por obedecer a sus padres espirituales, por obedecer la instrucción del Señor, ¿qué va a traer? Va a traer la bendición, como dice acá la palabra. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recat, en todo lo que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Entonces, esta obediencia en todo, pero en todo también, acá dice, con la mujer, con los hijos, no solamente los jefes de familia, no solamente los hombres, sino con toda la familia implica esa obediencia, pero para esto tiene que haber instrucción. Para esto tiene que haber testimonio. Y como dice acá la palabra, nuestros hijos y nuestras hijas. Y esto es lo que me trae un poquito, ¿no? A ver, tener un hogar ordenado para que traiga bendición. No como el de Elí, que por el afecto con que corregía a sus hijos, vemos que no dice que él no le corrigió, sino que estaba el afecto presente. Entonces no podía tener autoridad sobre el espíritu que gobernaba de rebeldía en los hijos, que hacían lo que querían. Y al final trajo destrucción, trajo la muerte de Elí, trajo la muerte de sus hijos. Y es por el contrario, vemos acá, que aunque doloroso, después de salir de Sodoma, cuando sale de Sodoma, Lot, su esposa se queda en el camino. El ángel que le había dicho, no mires hacia atrás. Y él no miró. Y su mujer quedó atrás. Entonces, también la decisión, aunque sea dolorosa, tiene que ser de uno. Ahí vemos dos cuadros diferentes. El de Elí por el afecto dominado, un hogar destruido. Una falta de instrucción, porque ¿a qué van a obedecer los hijos si mismo en los padres no hay instrucción, o mismo en los padres no hay ejemplo, o no hay obediencia a la palabra? ¿A qué se van a tener? ¿Qué van a obedecer? No tenemos autoridad, porque ahí está gobernando el espíritu de rebeldía primeramente en nosotros, rebelde a nuestros padres celestial. Entonces, ¿cómo se van a sujetar los hijos si yo no voy a tener autoridad? Porque yo mismo tengo la rebeldía. Y en el caso de Lot, vemos que aunque tuvo pérdida, él siguió para adelante. Entonces, ahí está mostrando que muchas veces también las decisiones también de los hijos son particularmente en el castigo. A ver, cuando ya hemos sufrido muchas pérdidas, algunos hijos se quedan o alguna familia se queda. En este caso, la mujer de Lot. Entonces la decisión la tiene que tomar uno, por lo menos para salvarse uno, para no ser destruido uno. Entonces obedecer ahí, aunque sea en soledad, luchar. Esto lo manda la palabra y muchas veces somos destruidos por ese afecto. Entonces dice acá la palabra también, 35:9, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viñas, ni heredad, ni sementera, dice, donde se juntaban las semillas, eso es la sementera. Y dice acá la palabra, moramos pues en tiendas y hemos obedecido en todo. Dice, y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Y 35:14, acá lo que quiero llegar. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recat, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta el día de hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros de temprano y sin cesar, y no habéis oído. Bueno, esto ya se lo está diciendo ¿a quién? Al resto del pueblo. Pero acá había un mandamiento, y acá Jonadab
dice, hijo de Recab, que fue el padre de los recabitas, vemos que mandó a que no bebiesen el vino y lo habían obedecido hasta el día de hoy. ¿Y qué pasó? Estos se salvaron. Estos salvaron su vida por obedecer el mandamiento. Entonces vino la bendición, les guardó la vida, y por el contrario, los otros fueron todos en cautiverio. Y vemos cómo la obediencia les guardó la vida, les guardó de que mueran, les guardó de la esclavitud, y en este caso, ese era el beneficio o la bendición que el Señor quería tener sobre los recabitas. O la obediencia vemos que vino la bendición. Y vemos y entendemos, hermano, que primeramente fue firme la palabra de Jonadab. Entonces no hubo temor, no hubo duda, se mantuvo firme la disciplina. Entonces ahí está la obediencia, hermano. Cuando nosotros obedecemos la voz del Señor y educamos, disciplinamos a nuestros hijos, estamos creando una generación para que alabe al Señor, para que esté en la casa del Señor. Y vemos acá 35:18, dice, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos, hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón en mi presencia todos los días, dice, todos los días. O sea que acá lo que está diciendo, la descendencia, cómo continúa la descendencia en presencia de Jehová, o sea la bendición. Cuando se está criando hijos en disciplina, cuando vos les instruyes la palabra, ¿van a buscar qué? Van a buscar obedecer en todo. Y van a buscar mujeres, van a buscar maridos que estén conforme a la voluntad del Señor, con un corazón recto, y se van a guardar en todo. Pero para eso tuvo que haber una firmeza en la disciplina de Jonadab. Vemos cómo lo fue instruyendo y cómo se guardaron en todo. Y cómo esto le trajo bendición. Cómo iban a tener varón de sus generaciones en presencia del Señor. Pero por el contrario, Elí, ¿qué pasó? Se le cortó la generación. Y en un momento, por la falta de disciplina, también se nos corta ¿el qué? ¿Se nos corta el qué? La generación de que nuestros hijos sigan predicando, sigan en el ministerio. Por la falta de instrucción. Y entonces, ¿a qué van a obedecer si no hay instrucción? Y como dice acá la palabra, Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Esto es justo, ¿por qué? Porque es según la palabra. Obedeced en todo. Pero esa obediencia tiene que estar conforme a la palabra del Señor. Por eso dice, y se habla de padres obedientes, padres que cumplen la voluntad del Señor, padres que se van humillando del afecto, padres que van disciplinando, van instruyendo a los hijos, porque si no, no va a haber generación como en este caso los hijos de los recabitas. Y cómo les libró de la esclavitud, cómo les libró de la muerte, porque ese fue el remanente que quedó. Vieron que en la película cuando muestran que todos fueron cautivos, que muchos murieron, los hijos del rey Usías o Ezequías, no recuerdo bien, que murieron, o Joacín, no me acuerdo qué rey, porque hubo una sucesión de reyes. La cuestión es que le guardó de eso, le guardó a los hijos de los recabitas y quedaron el remanente. Ellos fueron protegidos, amparados por la presencia del Señor. Y puede venir castigo para todos, pero cuando hay una disciplina, lo que van a sufrir las consecuencias son los hijos desobedientes. Pero los que van a ser guardados son los hijos que se fueron criados en disciplina. Y dice acá la palabra también, Génesis 28:7. Génesis 28:7 dice así la palabra. Desde el 6 le damos lectura. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vemos acá la palabra, la instrucción era
que no tomen hijas de Canaán, ¿no? Canaán. Y entonces acá está mostrando una disciplina y una obediencia. Dice que tome de Padan-Aram, pero las hijas de Canaán no. A ver, ¿por qué? Porque eran idólatras, tenían otras costumbres. Y bueno, así también nosotros, ya de temprano y en su juventud, ya cuando empiezan a tener las tentaciones de las pasiones, los noviazgos, todas esas cosas. Entonces, ¿dónde tiene que apuntar la mirada el Hijo de Dios? En las creyentes. En las creyentes que están conformes a la voluntad del Señor. No en las chicas del mundo. En este caso estamos hablando de los varones, porque acá lo está mostrando, por ejemplo, a Isaac. Pero así también, si tenemos hijas, ¿dónde tienen que tener su mirada? Entonces, esto también implica la disciplina según la palabra. Que busquen mujeres creyentes, que busquen mujeres o varones conforme al corazón del Señor, conforme al mandamiento del Señor. Pero para esto tiene que haber disciplina. Si vos no les enseñas nunca, van a mirar para afuera y un día te va a aparecer con el noviecito, con la noviecita, y oh sorpresa, lo recibí, este es mi novio, esta es mi novia, ya lo sentás. Y entonces, para no decirle que no sabes cómo actuar, muchas veces el afecto, muchas veces decís, bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? Parece un buen muchacho, parece una buena chica. Parece. Apariencia de piedad tienen los hijos del mundo. Pero que no les pase como le pasó a Sansón, que miraba a la Filistea. Él no buscaba para adentro, no buscaba del pueblo de Israel, sino que le gustaban las filisteas. Y cuando no hay hijos disciplinados, ¿qué va a pasar? Lo más seguro es que le gusten las costumbres de las hijas de Canaán, de las filisteas, que busquen en el mundo. ¿Por qué? Porque si vos no los educás, o no tienen esa educación, esa disciplina, esa obediencia en el camino, por cuanto no hay instrucción también, entonces lo más seguro que va a elegir personas del mundo. ¿Por qué? Porque no hay nada que le diga no, no hay nada que lo eduque, no hay nada que le muestre lo malo, no hay diferencia, no hay diferencia. Entonces va a ir a buscar las chicas del mundo, las Dalilas, las deleitosas, las apetitosas, van a buscar las Atalías, van a buscar las Jezabel, van a buscar las, ¿cómo dijimos? La reina Basti, las rebeldes. ¿Por qué? Porque van a tener la mirada ahí. Y el Señor no le va a dar tampoco, si no hay obediencia, una mujer de Dios. Porque tampoco la están buscando. Van a buscar conforme a los pensamientos de uno. Y los pensamientos de uno es, me atraen las mujeres filisteas, ¿por qué? Porque son deleitosas, son apetitosas, porque me gusta su manera, me gusta su seducción, lo que habla, la música que escucha. Entonces van a compartir pensamientos en común. Y así también la mujer de la misma manera. Los hijos de Dios le van a parecer todos que o no hay candidatos, son feos, son tontos, o si son lindos son fanfarrones, son altivos, o tienen, tantas cosas, tantos defectos le van a encontrar. O son aburridos. Y los hombres también. Para las mujeres le van a encontrar todos los defectos. Pero, justamente para esto está la disciplina, para más adelante librarlo de todo mal, de toda destrucción. Y para eso está también la obediencia de los hijos, para que sean libres. Si tiene un padre que le instruye conforme a la palabra, también obedecer. Y dice en Proverbios 6:20, dice así la palabra: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Y siempre cuando estamos hablando de esta disciplina, estamos hablando según la palabra, según el mandamiento del Señor. No estamos hablando de un mandamiento natural que no es conveniente, no, según la palabra del Señor. Y dice así la palabra: átalos siempre en tu cuello, enlázalos a tu cuello. Siempre en tu corazón átalos, enlázalos a tu cuello. Y vemos como en ese tiempo también llevaban la ley, que habla que lo llevaban colgado acá, una ley con los 10 mandamientos. Esto está hablando de su mente, átalos.
Y acá está hablando para los hijos, átalos. Entonces, acá son estos versículos como para enseñarlo a nuestros hijos. Lo que es la obediencia al Señor, lo que es el respeto a los padres, lo que es la obediencia a los padres. Y dice acá en el 22, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. O sea, todos los días, día y noche, te va a estar amparando, protegiendo, te va a estar guiando, te va a estar guardando de la caída. ¿Por qué? Porque la palabra es la que te guía, la palabra es la que te ilumina, la palabra es lo que te da discernimiento. Entonces vas a saber qué escoger. Pero tiene que haber instrucción para esto. Y para esto tiene que haber obediencia a los hijos. Por eso dice, guarda, cúmplelo, tenelo presente. Escuchá el consejo de tu padre, de tu madre, según la palabra. Y dice acá, 23, porque el mandamiento es lámpara, dice, y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. O sea, cuando dice es lámpara y luz, ¿qué te está diciendo? Que te van a abrir los ojos, te van a dar discernimiento. En medio de la oscuridad, en medio de una generación maligna y torcida, como dice la palabra, te va a dar discernimiento para que escojas bien, para que no te equivoques. No va a pasar como en el caso de Jacob, cuando fue engañado. En medio de la oscuridad, ¿quién le metieron? A Lea. Pero en este caso ahora tenemos la lámpara. Entonces no me van a meter cualquier mujer, cualquier varón, o sea, nuestros hijos, cuando te vas a casar, cuando vas a decidir, porque tenés la palabra que te despierta. Es como una antorcha, como dice la palabra en Pedro, que alumbra en un lugar oscuro, y para eso justamente está la instrucción, para no escoger mal. Entonces, a ver, ¿está conforme al corazón del Señor el varón que voy a escoger, que vas a escoger, así como joven que sos? Entonces, primeramente tenés que tener presente la palabra del Señor, pero para eso tenés que obedecerla y tenés que saberlo para obedecer. A ver, entonces, lo comparo, según la palabra. ¿Es un varón que habla de la palabra de Dios? ¿Que predica, que ora, que busca la presencia? ¿Que no mezquina pecados? ¿Cómo es el varón que estoy escogiendo? ¿Cómo lo miro? ¿Lo miro con el ojo de la pasión? ¿O según la voluntad del Señor? Según lo que me dice la palabra del Señor. ¿Me gusta su manera de seducción o me gusta porque habla de la palabra del Señor? ¿Cómo lo estoy buscando? ¿Cómo estoy decidiendo? ¿Cómo está buscando el hijo? ¿O cómo va a buscar? Y para eso está la disciplina, pero también para eso está la obediencia de parte de los hijos. En este caso ahora ustedes no están con sus padres, pero en este caso tiene una edad antes del casamiento y entonces están los padres espirituales, en este caso somos los que predicamos acá, pero también está la palabra del Señor. Entonces, conforme a lo que manda el Señor tenés que obedecer. Cuando te dice no es conveniente, ¿por qué? Porque no está conforme al corazón del Señor. Entonces te va a llevar al sufrimiento, a la destrucción. Y de esto también quiere guardar a los hijos en el casamiento futuro para que no traigan dolores de cabeza. Porque creo que, no me acuerdo si Esaú había escogido mal, y dice que fue un dolor de cabeza para su madre y para su padre. Se había casado y dice que la nuera era bien mala, una mujer mala, y le trajo dolor, aflicción, no solamente a Esaú, sino a sus padres. ¿Por qué? Porque veían el dolor de Esaú. Entonces dice acá la palabra, para que te guarden de la mala mujer. Y eso es lo que justamente esa mala mujer implica mal hombre también. Mala mujer, mal hombre. Entonces el dolor de cabeza. Cuando dijimos ayer, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con su mano la derriba. ¿Cómo destruye una mujer que es rebelde, una mujer que conduce mal el hogar, una mujer obstinada, una mujer caprichosa? Es una mujer terca que quiere salir con la suya y no cumple según la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que se humille para que el Señor la guíe. Pero cuando no quiere tener guía, cuando tiene señorío, cuando tiene esa dureza, cuando tiene esa obstinación, cuando tiene ese capricho, cuando tiene ese mandoneo, entonces lo más lógico que va a fracasar el hogar, porque va a traer conflicto, porque quiere moverlo todo
según su fuerza, y ahí es donde va a fracasar, porque no está confiando en el Señor, no está mandando según el Señor, para que actúe, como dijo Pablo, que actúa poderosamente en mí el Señor. Entonces esa autoridad del Señor es la que tiene que actuar, pero para esto tiene que haber palabra, para esto tiene que haber palabra, y después de la palabra es la obediencia, el cumplirlo, el decir sí me humillo, que muera mis pensamientos y que triunfe la palabra del Señor, que me gobierne la palabra del Señor, y así también van a obedecer los hijos. Y los hijos, cuando toman la palabra, abrazan la palabra, que no es fácil, pero ¿qué pasa? Tiene que haber un principio de disciplina, un decir, bueno, hasta acá llegaste. Mirá, yo como padre fracasé, como madre fracasé, pero hasta acá llegamos, de acá no pasás, porque si no, te va a ir mal y después, a futuro, vas a sufrir vos, y vas a hacer sufrir. No solamente vas a sufrir vos, nosotros como familia, como padre, vamos a sufrir con vos. Tu hermana o tu hermano viéndote también va a sufrir, porque tenemos la sangre, tenemos los afectos. Entonces, para no verlo sufrir, justamente, tiene que haber disciplina. Y tiene que haber, en este caso, obediencia de los hijos. Pero esa obediencia se va a cumplir a través de padres obedientes. O padres que, por lo menos, si han fracasado, que lo reconozcan. Entonces, al reconocerlo, es el principio de la sabiduría. Es el temor a Jehová, dice la palabra. Entonces, el Señor abre el entendimiento. Ahí cuando uno va reconociendo, cuando uno va pidiendo perdón, cuando uno va reconociendo los fracasos y dice, Señor, perdóname, porque me he manejado mal, porque me han gobernado los afectos, porque nunca le puse freno, porque le quise complacer en todo, porque creía que estaba haciendo bien. Porque muchas veces los padres confundimos con disciplina, es hacerle sufrir a los hijos. Y en realidad es librarle de un sufrimiento futuro. Un sufrimiento que ahí no va a poder estar la madre y el padre para protegerlo. Entonces para esto está la disciplina. Y como dice Hebreos 12:11, es verdad que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo. No es causa de gozo, ni al padre le gusta disciplinar. Porque a ningún padre le gusta poner límites, porque lo ve ahí a su hijo y a ver, es duro por el afecto. Pero al final da fruto apacible, dice. Entonces trae paz. ¿Por qué? Porque después que haya pasado la disciplina, el hijo aprende disciplina, entonces ¿qué pasa? Ya lo toma naturalmente. Yo me acuerdo con nosotros que nos festejamos los cumpleaños, el primer cumpleaños, que dijimos, bueno, esto es idolatría, viene la idolatría, lo descubrimos, a través de la palabra, dio la revelación, y bueno, fuimos buscando información y todo. Y no sabíamos cómo decirle a nuestros hijos. Pero cuando le enseñamos lo tomaron naturalmente. Y bueno, si es pecado no lo vamos a festejar más, dijeron. Fue más natural para ellos que para nosotros. Fue doloroso para nosotros. Pero lo tomaron y después, yo me acuerdo, a medida que íbamos descubriendo toda la idolatría en su extensión, fiestas paganas, Navidades y todo, Reyes Magos, ellos lo tomaron como natural. No quiero porque es idolatría. Pero para eso tiene que haber una enseñanza, una instrucción. Y cuando le tenemos la vara, ¿qué pasa? Estamos destruyendo ya a nuestros hijos. Estamos menospreciando su alma. La estamos despreciando, la estamos entregando a Satanás. Y para eso está la disciplina. Y dice acá la palabra también, en Deuteronomio 27:16. Maldito el que desprecie a su padre y a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Esto ya está escrito así, hay muchos mandamientos, pero esto es el que elegí, maldito el que desprecia a su padre y a su madre. Entonces, el desprecio acá habla del consejo, la instrucción, la educación espiritual según el consejo de la palabra. Dice maldito, y ese maldito habla que va a traer castigo. Un hijo desobediente va a entrar en castigo, va a entrar en dolor, va a entrar en sufrimiento. ¿Por qué? Porque desprecia el consejo de su padre y de su madre. Y dice en Proverbios 20:20 también, Proverbios 20:20. Dice así la palabra: al que maldice a su padre y a su madre, se le apagará la lámpara en medio de las tinieblas. Al que maldice.
Y ese maldecir quiere decir hablar mal. Y ese hablar mal quiere decir despreciar. Y así también, los hijos muchas veces desprecian el consejo. Desprecian la instrucción de su padre, de su madre, y dice en este caso, se le apagará la lámpara en medio de las tinieblas. ¿Y qué quiere decir con esto? Que cuando más luz necesitas para direccionarte, te vas a quedar sin consejos. ¿Por qué? Porque hay un desprecio. Y en este caso uno solo se cierra la puerta. No es que no esté buscando consejo, tal vez la está buscando, pero no le gusta el consejo del padre y la madre. No es conveniente esta mujer, no es conveniente este hombre, no es conveniente tu decisión, no es conveniente que decidas o te alejes del camino del Señor. Entonces ya no está tomando y se queda sin lámpara, porque esa lámpara es justamente el consejo de sus padres, según la palabra, porque le van a direccionar conforme al mandamiento del Señor. Pero dice, el que maldice, se le apagará la lámpara. ¿Qué consejo va a tomar si todo consejo lo desprecia? Entonces se apaga la lámpara, ya no hay consejo que le guste. ¿Por qué? Porque está incrédulo su corazón, está desobediente. Entonces ahí es cuando el hijo justamente tiene que analizar y tiene que meditar. ¿Estoy siendo hijo obediente? ¿Estoy siendo hijo rebelde? ¿Estoy obedeciendo la palabra? Y me va a ir mal seguramente, porque si no tomo el consejo, se me apaga la lámpara, se me apaga la bendición, se me apagan los consejos, se me apaga el discernimiento. Por lo tanto, voy a decidir mal y por lo tanto me va a ir mal en la vida. Por eso está la palabra. Por eso le dice a los hijos, sean obedientes a los padres. Los padres que te instruyen según la palabra, a pesar que tengan falla, ¿qué pasa? Están reconociendo sus pecados. Entonces, si está conforme a la palabra, obedécele. Si está conforme al mandamiento del Señor, obedécele, porque no te va a ir mal. Uno se tiene que arrepentir, como tocaban la palabra de la mañana, y con esto termino. La palabra de la mañana decía que muchas veces miran el pecado de los pastores, ¿no? O de los guías espirituales. En este caso, yo siempre puse con ejemplo cuando mi mamá vivía, si no obedecen o no quieren escuchar consejos de nosotros, por lo menos ahí tienen la referente. ¿La referente cuál era? Era mi mamá. Y mi mamá, ustedes sabían que obedecía, porque se sentaba ahí. Mi mamá no la iba a ver perdiendo el tiempo. Oración y palabra, todo el tiempo era oración y palabra. Pero a ver, ¿cómo uno dice? No, porque tiene pecado, dice aquel es así y todo el mundo hace lo que quiere. Y cuando le des el ejemplo de la sierva Noemí, le dabas el ejemplo, ¿qué hacían? No, pero tu mamá se la pasa todo día orando y leyendo, y tampoco la vida es así, porque tienen que entender mi estatura y que yo también tengo vida. Bueno, entonces no hay cosa que te venga bien, hermano. Entonces el rechazo al consejo. Por un lado tenías el ejemplo perfecto, pero no lo quisiste obedecer. Entonces vemos que tenemos o tomamos decisiones cuando mezquinamos como hijos espirituales conforme a nuestra conveniencia. Entonces tenemos que analizar en toda su extensión la palabra. ¿Y qué clase de hijo fui también? En este caso yo medito y cada vez me voy dando cuenta que a pesar en que muchas cosas cumplía, hubo muchas cosas que desobedecí o que no entendía o que contendía con un instrumento que tiene mayor experiencia, mayor conocimiento, en este caso mi madre, y la verdad que sí, la verdad que me doy cuenta y le voy pidiendo perdón al Señor, ¿no? Porque eso trajo consecuencias, el mucho callar, el mucho hacer a mi manera, el mucho ser sabio a mi propia opinión, muchas cosas que me ha preguntado, ¿y cómo te va en esto y en lo otro? Mi mamá me ha dicho, ¿y ahora te va bien en esto o en lo otro? Y he callado yo. Le dije, sí, y he mentido, porque no me iba bien. He mentido. Entonces ahí dije, no fui buen hijo. ¿Por qué? Yo decía, no le quiero traer preocupaciones. Pero en realidad, también el afecto que me dominaba, no quería armar muchas veces revuelo, no quería poner una carga mal también, una carga más a mi mamá, y en este caso una preocupación, y en este caso tampoco quería entrar en un conflicto familiar. Entonces callé, y el día que se fue, me lamenté, digo, ahora estoy sola, ahora sí que estoy sola, ¿quién me va a aconsejar? Y cosas que no me están yendo bien, y eso le tengo que pedir perdón al Señor, que no tengo esa decisión firme, que hay afecto, que no tengo autoridad en cosas que debería tenerlo con mis hijos y no las tengo. Entonces digo,
Señor, no obedecí, callé al pecado. Y ahí es cuando tengo que reconocer, pedir perdón, para que el Señor tome mi oración, pero también una decisión firme, obedecer a mi Padre Espiritual, para que también mi Padre Espiritual me escuche, apoye mis decisiones y también pueda crear en disciplina a mis hijos. Entonces, bueno, ahí justamente está el ver que si yo fallo como hijo, mis hijos van a seguir en los mismos pasos. Entonces, ahí está el pedir perdón, el reconocerlo. Estoy a tiempo todavía, estoy a tiempo, pero estoy tocando límites, porque mis hijos ya son grandes, estoy tocando límites. Uno ya está en la mayoría de edad, otra va a la mayoría de edad, y justamente tengo que decir, o tomo la decisión, o no sé. Pero si no los quiero ver sufrir, tengo que tomar una decisión. Hoy me va a traer tal vez conflicto, me va a doler, hay un montón de cosas. Y tal vez me va a traer rebeldía a mis hijos, problemas. O también me van a detestar, ¿por qué? Porque le voy a mandar a la iglesia, porque voy a tomar una decisión que ellos no están de acuerdo, que como dicen ellos hoy, te obligan. No, el padre tiene su obligación de disciplinar, educarlo, para que le vaya bien en todo en la vida. Entonces, no es fácil, pero tampoco imposible. Si yo me humillo, pienso que voy a poder lograrlo. Ahora, si yo me quedo con el afecto, no quiero entrar en conflicto, pobre de mí. Entonces estoy a tiempo todavía, pero ya los límites del tiempo se acaban. Y así que pienso que para todo, que no nos pase, que no les pase, algunos por la desobediencia han tomado trago amargo. Ahora estamos a tiempo, creo que todos estamos a tiempo acá, pero pidamos perdón. Amén.